Em, la semana pasada comencé hablándole de la historia de 5 hermanos y hermanas en Cristo nuestros de siglos pasados que han sufrido. Y tal vez tú dices, bueno, pastor, eso era en la antigüedad. Nosotros, eso era de hace 200, 300 años. Nosotros estamos viviendo en el siglo XXI. Bueno, hoy les traigo testimonios de varios hermanos y hermanas en Cristo que han sufrido en estos tiempos. Y el primer testimonio que les quiero contar es el del pastor Matt Chandler. Algunos de ustedes han escuchado de él. Él es un pastor de una mega iglesia en Texas. El Día de Acción de Gracias del año 2009 se levantó de costumbre, se sirvió su café, ayudó con sus hijas. En ese momento tenía una hija bebé, y colapsó en el suelo. Se despertó en el hospital y le diagnosticaron con un tumor cerebral y le daban de 2 a 3 años de vida. Y le dijeron, si sobrevive de 2 a 3 años, que es lo más que puede sobrevivir, tendrá usted 2 o 3 años horribles en su vida. Y él era pastor de una iglesia creciente. Cuando él llegó, creo que la iglesia tenía 150 personas en Texas. Era una iglesia que se estaba muriendo y Dios ha bendecido y ha hecho fructífero su ministerio. Y en unos cuantos años ya tenían 3,000 personas ahí. Él tenía 2 hijas y un hijo y pues tal parecía que su vida estaba acabada, pero por la gracia de Dios salió adelante de su lucha contra el cáncer. Y él escribió estas palabras. Él ha escrito varios libros y en uno de ellos habla del sufrimiento. Los testimonios de todos los hermanos y hermanas que trabajan en la iglesia que han sufrido de alguna u otra manera. Ese libro cuenta los testimonios de ellos. Y pues parte del testimonio es el testimonio del pastor. Y él dice en ese libro, Dios usó mi lucha contra el cáncer para humillarme, para cambiarme y para exaltarse a sí mismo. Ahora estoy seguro de que hay mucho en mí que el Señor quiere seguir removiendo y sanando, pero las lecciones aprendidas permanecen. Cada vez que tengo un dolor de cabeza o mi mano hormiguea o me siento mareado o tengo un ataque de alergia, recuerdo, yo soy finito, Él es infinito, Él tiene mis días contados y es bueno. El otro testimonio que quiero compartirles es el del pastor MacArthur, pastor John MacArthur. Quizá tú has escuchado de él, pero no has escuchado esta historia tal vez. Es un pastor muy conocido, un pastor de California. En 1992, su esposa Patricia tuvo un accidente que casi le cuesta la vida. Ella hizo una maniobra en el auto que hizo que su auto se estrellara contra la barda de protección. Entonces, al querer corregir, tomó el volante de una manera muy brusca y dio el carro muchísimas vueltas. Quedó destrozado el auto y ella iba con su hija y vinieron pues los paramédicos y un helicóptero la transportó a ella a un hospital y desde el hospital lo llamaron a él que estaba preparándose para jugar un partido de golf con su hijo y de donde él estaba al hospital era 1 hora de camino. Y él escribió esto: me notificaron que mi esposa y mi hija menor tuvieron un grave accidente automovilístico y que mi esposa, Patricia, probablemente moriría. Todo me pareció borroso, los detalles frustrantemente incompletos. Temía que ya estuviera muerta. Durante la hora de camino al hospital tuve mucho tiempo para reflexionar sobre la gravedad de la situación. Imagínense ustedes a un esposo, pastor de una iglesia grande en California. Realmente los esposos dependemos muchísimo de nuestras esposas. Yo no sé qué fuera yo sin Claudia. Um, y solo imagínense las imágenes de una vida juntos, de una vida compartida pasando por su mente. Y en esa hora de camino, desesperación, ¿cómo estará? No hay más información, solo tiene que llegar al hospital y ahí le van a decir cómo está su esposa. Y él sigue escribiendo: sin embargo, experimenté una paz profunda y estable, simplemente porque sabía que Dios no me había fallado. Si tú confías en la gracia de Dios, Él te ayudará a superar las pruebas más difíciles. Solo por la gracia de Dios, su esposa sobrevivió a ese accidente. Y no solo eso, sino que pudo caminar y se recuperó, aunque con muchos problemas de salud posteriores al accidente. Yo he hablado mucho de ella, casi cada
vez que tengo la oportunidad de hablar de sufrimiento, la menciono. Johnny Erickson Tada, y el que ven ahí en la pantalla se llama Ken Tada, es su esposo. Ella nació en 1949, tiene 70 años actualmente. Y en el año 67, siendo una adolescente nada más, se tiró un clavado en aguas poco profundas y se rompió la nuca, tuvo una fractura cervical, quedó tetrapléjica. Ella quedó flotando, imagínense ustedes toda la historia completa, ella quedó flotando en el agua y una familiar, una primita o algo así, hermana, iba adelante de ella, era como un río o un lago, y la mordieron o no sé cómo se diría, la atenazaron unos cangrejitos que estaban caminando en el suelo del lago. Y la prima no se había dado cuenta que Johnny se había tirado un clavado, se había fracturado y estaba flotando boca abajo en el agua y no se podía mover. Y su prima se volteó para decirle, ten cuidado con los cangrejitos, pero en eso no la vio. Entonces empezó a gritar y a llamarla y la vio flotando más atrás. Y así fue como ella se salvó de morir ahogada en esa experiencia. Ahora, en el año 82 se casó con este hermano llamado Ken. Y hay mucho que decir sobre ella. Yo les he contado muchas experiencias, anécdotas de ella, que ella haya escrito muchos libros, tiene un ministerio, una organización que se dedica a ayudar a gente con necesidades de sillas de rueda, etcétera. Viaja por todo el mundo ministrando y sirviendo a personas y a sus padres. Y en una reunión de oración, el que estaba dirigiendo pidió a todos que se pusieran de rodillas. Y tiempo después escribió esto, recordando esta escena. Como no se podía, obviamente, poner de rodillas, ella escribió, no puedo esperar ese día en el que estaré frente a Cristo, porque cuando tenga mi cuerpo glorificado, lo primero que haré con mis nuevas piernas hechas para la eternidad será caer de rodillas agradecida. Un testimonio de la gracia de Dios, nuestra hermana Johnny. Siguiente, Nabil Qureshi, un joven brillante que se convirtió del Islam a Cristo y tiene un libro, casi su autobiografía, en el que él detalla cómo se convirtió del Islam, de ser musulmán, a seguir a Cristo, arriesgando básicamente su vida y todos los lazos familiares. Si ustedes pueden leer esa historia, les animo a que la lean. Él tenía un doctorado en Nuevo Testamento de la Universidad de Oxford. Estaba casado con su esposa Michelle, ahí está en la foto, y su hija Aya Fátima, y le llamaron así a su hija en memoria de una mártir, una mujer que murió en los primeros siglos por su fe en Cristo Jesús. Este muchacho dio conferencias, un muchacho brillante, trabajó con el otro apologista que se llama Ravi Zacarías, un muchacho brillante. Dio conferencias en más de 100 universidades, incluyendo Oxford, Johns Hopkins, la Universidad de Hong Kong. Si a ti te invitan a dar conferencias ahí, de verdad que tú tienes algo importante que decir. El 30 de agosto del 2016 era el lanzamiento, creo que, de su tercer libro. Y él anunció ese mismo día que había sido diagnosticado con cáncer de estómago y estaba muy avanzado. Murió el 16 de septiembre del 2017, casi un año, más de un año luchando contra el cáncer. Tenía 34 años de edad. Yo les quiero compartir una frase del pastor Matt Chandler que él la dice a menudo en su iglesia. Todos estamos a una llamada telefónica de distancia de un inmenso dolor. Hermanos, una de mis tareas como pastor de la iglesia es prepararte a ti y a tu familia para enfrentar el sufrimiento.
Yo sería necio, y todo pastor es necio si no asume esa gran responsabilidad, prepararnos para el sufrimiento. Todos nosotros, si no estamos sufriendo ahora, sufriremos más adelante. O si no, hemos sufrido en el pasado. Y algunos de ustedes, mis amados hermanos, han sufrido cosas inimaginables. Hoy mismo hablaba con un hermano en Cristo de Tampa y lloraba con él por la experiencia de dolor que hay en su vida. Seríamos necios si nosotros no hacemos cara al tema del sufrimiento, mis amados hermanos. Y hay una doctrina muy errada por ahí que dice que Dios quiere que tú siempre tengas prosperidad, que tú siempre estés sano, que tú siempre tengas un buen trabajo, que tú siempre tengas una linda familia, una familia de foto, de esas familias de revista. Y no es así, mis amados hermanos. Cuando tú lees la Biblia, yo te ruego que tú le prestes atención a todos los eventos que marcan sufrimiento en la vida. Tú abres las primeras páginas de la palabra de Dios y ves a un muchacho matando a su hermano, dejando con un profundo dolor a padres que perdieron a su hijo, recibiendo maldición de Dios. Más adelante tú ves adulterio, fornicación, peleas entre esposas de un mismo hombre, violaciones sexuales. Una de cada cuatro jovencitas es abusada sexualmente, una de cada cuatro mujeres ha sido o será abusada sexualmente y uno de cada 6 varones. Hay mucho sufrimiento en este mundo, mis amados hermanos, mucho sufrimiento en este mundo, muchísimo dolor. ¿Y qué hacemos con ese dolor? ¿Cómo enfrentamos ese dolor? La Biblia nos enseña cómo, mis amados hermanos. Y estamos estudiando el libro de Ruth y una de las cosas más importantes que aprendemos del libro de Ruth es que Dios está en absoluto control de todo lo que sucede. No hay nada, pero nada que se escape del control soberano de Dios. Decían los puritanos escritores en los años 1600 y 700 que cuando está lloviendo, ni una gota de lluvia cae en un lugar que Dios no le haya asignado. ¿No les parece eso una buena manera de ver cómo Dios controla el mundo entero, mis hermanos, y el universo? Viendo el libro de Ruth, nosotros comenzamos con la hambruna. Hubo hambre en la tierra, sequía. No tenía la gente que comer. Entonces, un hombre llamado Elimelech mudó a su familia, su esposa Noemí, sus hijos Malón y Kelión, fueron a un lugar que se llama Moab, de Belén, el pueblo donde nació nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de David. De Belén, ellos se mudaron a Moab. Estamos hablando de 3000 años antes de nuestros días. 1100 años aproximadamente antes de Cristo. Este era uno de los peores momentos de la historia de Israel. Dice Jueces, en el último versículo del libro de Jueces, que es el libro en la Biblia antes de Ruth, que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, había anarquía, idolatría, pecado, y eso trajo castigo de Dios. Entonces, el castigo de Dios incluía la gran sequía que trajo hambre. La familia se mudó y tú puedes decir, no, pero consiguieron de comer, ¿verdad? Y les fue bien. Ahí terminó la historia. Como la historia de las princesas, vivieron juntos felices para siempre. No, se puso peor la cosa. Murió Elimelech y quedó viuda Noemí. Y después sus hijos se casaron y los 2 hijos de esta mujer fallecieron también. Entonces tienes a una mujer que perdió a su esposo, a una mujer que perdió a sus 2 hijos y a otras 2 mujeres que quedaron viudas junto con ella. Hay 3 viudas, la peor situación quizá económica y social que tú te puedes imaginar de hace 3000 años, incluso en el tiempo de Cristo también. Y después dice la palabra de Dios que hubo pan en Belén. Belén, el nombre Belén significa casa de pan. No había pan en la casa de pan, pero Dios proveyó.
y hubo pan otra vez. Entonces, nosotros ya hablamos hace 2 semanas del regreso, al final del capítulo 1 del libro de Ruth. Ellos llegaron a Belén, me refiero a Noemí y a Ruth, y la palabra de Dios ahí nos dice que Noemí, perdón, había sufrido tanto que estaba físicamente irreconocible. En otras palabras, Noemí estaba desfigurada por su sufrimiento. La hambruna, la muerte de su esposo y la muerte de sus 2 hijos la habían dejado noqueada en el suelo. Y este es el versículo clave que hace que la historia empiece a girar, podemos decir, a tomar un giro nuevo. Dice Ruth 1:22 que Noemí y Ruth volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esto es a finales de marzo o inicios de abril. La semana pasada lo dije mal y me dijeron en la retroalimentación que lo corrigiera. Finales de marzo o inicios de abril. Y este versículo es clave, mis amados hermanos. Y dentro de los próximos minutos y también la próxima semana nos vamos a dar cuenta un poquito más por qué. Dios los llevó exactamente en el tiempo preciso donde tenían que estar, cuando tenían que estar, para que todos estos eventos que vamos a ver a continuación se llevaran a cabo. ¿Qué es lo primero que hace Ruth, la personaje principal de esta historia preciosa? Lo primero que hace es que se va a trabajar. ¿Para qué? Para conseguir comida para ella y para su suegra. Después, Ruth llega a los campos de Booz, y de esto hablamos la semana pasada. Y la historia se lee de una manera que el escritor te está diciendo, mira, mira, presta atención a lo que está sucediendo. Esto es increíble. Ruth, una mujer viuda, moabita, lo más bajo del orden social en su día, llegó a los campos de Booz. Y llegó Booz, este hombre que era dueño de estos campos y que era un hombre generoso, misericordioso, piadoso. Y Ruth conversa con Booz. Y el escritor de Ruth está diciendo, he aquí. Mira lo que sucede, que Ruth regresa a casa con su suegra y no regresa con las manos vacías. Regresa con unas 30, 40 libras del producto que recogió y eso le alcanza para ella y para su suegra para comer durante meses. Estamos hablando de cómo Dios provee providencialmente para 2 viudas que si no hubiera sido por esa situación, lo único que les esperaba era la muerte en unos pocos meses. Ahora, yo quiero contarte la historia que la escuché primero de Rabbi Zacarías. Es la historia de un anciano y su hijo que trabajaban en una pequeña granja. Y ellos tenían un solo caballo para tirar del arado. Y un día ese caballo se escapó. Y ocurrió que vino un anciano, el vecino del anciano, perdón, y le dijo, qué terrible, qué mala suerte. Algo así como, qué mala suerte tienes. El anciano le respondió, ¿quién sabe si es mala o buena suerte? No sé, ¿quién sabe? Una semana después, el caballo volvió de las montañas trayendo consigo 20 yeguas salvajes al establo. ¡Qué maravilla!, dijo el vecino. ¡Qué buena suerte! ¡Qué maravillosa suerte! 20 caballos y ahora puedes amansar esos caballos y usarlos en tu establo y todos esos caballos gratis. Y el anciano volvió a decir, ¿quién sabe si es mala suerte o buena suerte? De eso yo no sé nada. Al día siguiente, el hijo del anciano estaba amansando, tratando de domar a uno de los caballos. Y el caballo lo pateó y el muchacho se rompió la pierna. Y vino el vecino y le dijo, qué mala suerte tienes, hombre. Solo a romperle la pierna a tu muchacho vinieron esos caballos. Y el anciano le respondió, quién sabe si es mala suerte o buena suerte. No sé qué es. Entonces, el siguiente día, un grupo de bandidos vinieron para llevar obligados a los jóvenes para que trabajaran para ellos. Pero el hijo del granjero no le sirvió para nada porque tenía quebrada la pierna, así que no se lo llevaron.
Y esta es la conclusión del hermano Rabbi Zacarías. Él dice, en una corta serie de eventos, no sabemos lo que nos espera adelante. ¿Por qué no esperas hasta que estés frente a Dios cara a cara? Descubrirás que hay razones por las que Dios hizo lo que hizo. Amados hermanos, amigos, hay razones por las cuales Dios hace todo lo que hace. No estamos viviendo al azar, a la suerte, a ver cómo nos va, ojalá que me vaya bien. No, nosotros estamos bajo el control de un Dios que es soberano, y no solo soberano, sino que Él es sabio y lo maneja todo según su perfecto plan. Entonces, así es la historia de Ruth, mis amados hermanos. Exactamente así es la historia de Ruth. Tú te encuentras a una familia en desgracia, en sufrimiento, en dolor, en angustia, pero las cosas están a punto de cambiar, mis amados hermanos. Y mira lo que sucede. Vamos a ir a Ruth capítulo 3. Yo les pido que si tienen sus Biblias ahí puedan ir leyendo. Y quizás en tu Biblia, aunque los versículos van a estar en la pantalla, en tu Biblia quizás puedas llevar notas y subrayar también. En Ruth capítulo 3 vemos cómo Noemí toma la iniciativa y hace un plan para conseguir esposo a Ruth. Ahora, tenemos que entender, mis amados hermanos, que en esta época los padres tenían que hacer acuerdos matrimoniales por los hijos. Digamos que mi querido Diego se quiere casar, ¿verdad? Digamos. Y supongamos. Y si viviera hace 3000 años, Diego le tendría que decir, papá, búscame una esposa, me quiero casar. En nuestros días, no, en nuestros días Diego tiene que salir a casar, ¿verdad? Pero en los días de Ruth y Noemí, los padres tenían que conseguir esposo para sus hijos. Entonces, Noemí toma la iniciativa. Y fíjense qué lindo esto. La semana pasada vimos que Ruth salió a buscar comida para Noemí. Y ahora Noemí va a buscar un esposo para Ruth. En otras palabras, tú tienes a dos personas en necesidad buscando servirse la una a la otra. Es increíble. Dos personas en necesidad buscando servirse la una a la otra. Cuando estamos en necesidad y somos egoístas, mis amados hermanos, los primeros y los últimos en quienes pensamos es en nosotros mismos, no en otros. De eso estuvimos hablando el domingo pasado en la predicación de la palabra de Dios. Ajá. Aún en necesidad, tú puedes pensar en otras personas y servirles. Entonces, lo que vamos a hacer con los minutos que nos quedan es ver tres fases del proyecto de matrimonio de Ruth. Vamos a ver tres fases. La primera fase, mis amados hermanos, es el riesgo sabio de Noemí. El riesgo sabio de Noemí. Y muchachos solteros, cuando se trata de casarse, de encontrar una esposa o un esposo, se tienen que tomar muchos riesgos. Incluso aquí lo vamos a ver en esta historia, ¿verdad? Miren lo que sucedió. Ruth capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí, él avienta esta noche la parva de las cebadas. Ahora, mis amados hermanos, tenemos que entender un poquito el contexto aquí. Cuando Ruth le dice a Noemí que va a buscar hogar para ti, le está diciendo un esposo, hijos, y tener un hogar en este tiempo era sinónimo de estabilidad, seguridad, permanencia. En otras palabras, yo te quiero ver segura, estable. Y en la sección del versículo 2, el aventar la parva de la cebada significa el fin de la cosecha de la cebada. Cuando ya quitaban la paja que cubría el grano. ¿Y cómo se hace esa acción? Se avienta al viento los granos y el mismo viento va limpiando toda la paja que tienen los granos. Entonces, Booz era un hombre de negocios y
Y Noemí ya sabía en qué andaba Booz. Yo aquí miro la historia de Noemí y miro toda esta intuición femenina. Si ustedes conocen a las mujeres, tienen una intuición femenina que les caracteriza. Yo me emociono al pensar en eso porque yo lo veo en mi esposa. Mi esposa tiene una clase de discernimiento que cuando yo voy a mitad de camino, ella fue y vino 3 veces ya. Es una intuición y ella está pensando, ¿verdad? Y una vez mi papá me dijo, hijo, escucha a tu esposa. Has tomado muchas decisiones sin escuchar a tu esposa. Te ruego que escuches a tu esposa. Y Claudia para mí se ha convertido casi que en mi mejor consejera. Así que yo les recomiendo, esposos, escuchen a sus esposas. Tienen una sabiduría que Dios les ha dado que solo es de mujeres, ¿verdad? Um, pudiera ampliar un poco esto contando algunos testimonios, pero mejor lo dejamos para después. Ahora, fíjense esto, Noemí, mis hermanos, y ahí hay un error en la pantalla, Noemí entendía la soberanía de Dios. Esto lo dice un comentarista llamado Rick Kress. Con todo, esto de la soberanía de Dios lo vimos en el capítulo 1, con todo, ella evidentemente creía que eso no la excluía de buscar el bien para Ruth. En otras palabras, nosotros hemos hablado mucho de la soberanía de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué dijo Ruth en Ruth capítulo 1? Esta copa amarga, Dios, Jehová me la dio. Esta copa amarga para tomar, Jehová me la dio. Ruth entendía, como Job y como Pablo, que Dios está en control de todo y cuando viene sufrimiento a nuestra vida, Dios trae ese sufrimiento también. Pero que Dios es soberano no elimina que nosotros somos responsables, mis hermanos. Noemí quería esposo para Ruth, pero ella no dijo, Dios es soberano, ahí se lo va a dar cuando Dios quiera. Como los padres que dicen, yo quiero que mis hijos se casen bien, pero ahí cuando caiga la muchacha, ¿verdad? No. El que Dios sea soberano, padres, no quita que tú prepares a tus hijos para casarse bien. No quita que tú tomes la intencionalidad de preparar a los que están bajo tu cuidado para que se casen bien. Quien cree en la soberanía de Dios no vive paralizado por el miedo y la indecisión, esperando que de alguna manera sobrenatural su vida se resuelva milagrosamente. Más bien, la confianza en un Dios soberano nos lleva a tomar riesgos sabios para la gloria de Dios y salir adelante en nuestra vida. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Estuve leyendo la semana pasada que el 50% de las compañías se llaman Fortune 500. Corríjame si estoy equivocado, no sé si estoy equivocado. Son las 500 compañías más adineradas del mundo entero. El 50% de esas compañías nacieron en una depresión económica. El 50%. En otras palabras, en tiempos de dificultad, como que el ser humano se vuelve más creativo. Puedes tomar esta situación del COVID-19, del coronavirus, de la falta de empleo normal, digamos, como una oportunidad para crecer en tu creatividad y salir adelante. La soberanía de Dios no te deja con miedo e indecisión metido, clavado, amarrado al sofá de tu casa. No, 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 no. La soberanía de Dios más bien nos lleva a impulsarnos y tomar la iniciativa e incluso tomar riesgos. ¿Cómo qué riesgos, pastor? Como los que Noemí y Ruth tomaron, y ahorita lo veremos a continuación. Escucha lo que, antes de leer una cita de Owen Strachan, les leo esto. La confianza en un Dios soberano nos lleva a planear intencional y estratégicamente para hacer el bien para la gloria de Dios. Si confías en un Dios soberano, actuarás para su gloria. Incluso tomarás riesgos para su gloria. El confiar en un Dios soberano no te estanca, mi hermano. No te deja sentado, paralizado. Ahora sí, estamos hablando del riesgo, ¿no es cierto? John Piper dice, defino el riesgo muy simplemente como una acción que expone la posibilidad de pérdida o lesión.
Y aquí es la cita de Owen Strachan que yo quería llegar a ella. Dice, muchos de nosotros vemos los desafíos que tenemos ante nosotros y queremos que Dios haga todo fácil. Queremos que un Jesús débil y falso nos dé una cobijita y un chocolate caliente. No queremos que nos envíe a un mundo temible. Hermanos, ¿cuántos de nosotros quieren una cobijita y un chocolate caliente? A mí, mira, démela. Perfecto. Pero el mundo de Dios no funciona así. Y peor aún, el mundo caído no funciona así, mi amado hermano, mi amada hermana. Dios ha diseñado este mundo para que tú vayas y le sirvas a Él tomando decisiones y siendo muy intencional en lo que haces. De nuevo, Owen, Jesús vino para darnos valor, no para anestesiarnos. Así actúa Dios en toda la historia de la Biblia. Hermanos, ¿qué tipo de riesgo tuvo que tomar Jesús para hacerse hombre, encarnarse y vivir en un mundo caído con pecadores, rodeado de perversos y siendo asesinado en una cruz? Hermanos, ese es riesgo total. Si alguien de nuestra iglesia, que es mi sueño y mi oración a Dios, va a ir a las misiones a plantar la bandera de Cristo en un lugar donde no ha sido plantada, a proclamar el nombre de Cristo en un lugar donde hay necesidad, tiene que ser una persona que esté dispuesta a tomar riesgos. Y tiene que ser quizá un joven que tenga padres que estén dispuestos a tomar riesgos por el nombre de Cristo y por la gloria de Cristo. Cuando renunciamos a nuestros sueños de tener todo fácil, vivir tranquilos y sin sufrimiento por Cristo, Dios recibe la gloria. Es una manera, mis amados hermanos, de hacer frente total y absolutamente, con toda seguridad, a las dificultades y a los sufrimientos que nos vienen en esta vida, sabiendo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha hecho hombres y mujeres cobardes, nos ha hecho hombres y mujeres valientes para la gloria de su nombre y la fama de Cristo. John Piper dice, si vives con alegría para alegrar a otros en Dios, tu vida será dura, tomarás muchos riesgos y tu alegría será plena. Estamos hablando de riesgos y de enfrentar las dificultades que se vienen porque estamos viendo la vida de Noemí y ella tomó riesgos y Ruth también, mis amados hermanos. Miren lo que le dice Noemí a Ruth en el versículo 4 y 5. Ruth 3, 4 y 5. Te lavarás pues y te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Es buena idea darse un baño, ¿no es cierto? Cuando vas a ver al chico, ponerse desodorante, cambiarte la ropita, no ir sudada, etcétera, ¿verdad? Para añadir un poco de contexto, lo que Ruth le estaba diciendo lo que Noemí le estaba diciendo a Ruth, perdón, era, hay boda, me huele a boda aquí, esto se está poniendo bueno. Un comentarista añade que esta frase era como si Noemí dijera a Ruth, tu tiempo de duelo y luto por tu viudez ya pasó. Mi hijo ya murió, ya tú hiciste tu luto, ya viviste tu duelo, ahora es tiempo de casarte. Esto se pone interesante. Versículo 4 y 5. Y cuando él se acueste, las instrucciones eran muy específicas. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. E irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Ahora, dejé pasar un detalle aquí, mis amados hermanos. Miren esta parte donde dice, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Es buena idea, si tienes algo importante que decirle a un varón, que haya terminado de comer y de beber, porque así está más tranquilo, ¿verdad? No está como exasperado.
Noemí era una mujer sabia. Tenía una capacidad de ese instinto femenino que me deja a mí fuera de mis ligas. Ahora, básicamente lo que Noemí le estaba diciendo a Ruth era lo siguiente. Ruth, tú vas a ir y vas a proponer a Booz que te proponga matrimonio. ¿Sí? Ahora, estuve escuchando un sermón de John Piper sobre esto en mi preparación y John Piper dice, es difícil que un hombre mayor como Booz le proponga matrimonio a una mujer joven y viuda como Ruth. Es muy complicado, especialmente si era como Booz, un hombre piadoso que esperaba lo mejor, anhelaba lo mejor. Entonces, como que Noemí captó la idea y con su instinto femenino dijo, no, este muchacho está interesado en Ruth también. Vamos a darle el empujoncito que necesita, porque a veces hay muchachos que necesitan un empujoncito. Entonces, Ruth le va a dar ese empujoncito. ¿Cuál es el empujoncito? Bueno, te vas a ir ahí, te vas a ir cuando él ya se acueste a dormir y vas a descubrir sus pies y te acostarás ahí. Hermanos, aquí no hay ni un gramo de malicia en esto que está sucediendo. Es más, les voy a mencionar después adelante cómo responde Booz. ¿Cuál era el punto? Proponle que te proponga matrimonio. Ahora veamos la segunda fase. No solo Noemí tomó un riesgo sabio, sino que Ruth también tomó un riesgo sabio, así como el riesgo que va a tener que tomar, no sé, Diego o Paula o Gili en su momento, ¿no es cierto, hermanos? Que ya les toque casarse. Miren lo que dice el versículo 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Lo que hacían en ese tiempo era dormir al lado de lo que se había cosechado, porque si no venían los ladrones y se lo robaban. Por eso Booz estaba ahí. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó, así como su suegra le dijo. Versículo 8, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre. Claro, imagínense ustedes, estás en un lugar de trabajo, estás ahí protegiendo tu cosecha y a medianoche sientes, no sé, un calorcito raro por ahí. Y tú empiezas a decir, ¿qué es esto? No sé, una aparición, un fantasma. Y aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Me imagino que Ruth no estaba ni dormida. No esperando, 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 esperando. Entonces él dijo, ¿quién eres? Hermano, si te despiertan a medianoche, una persona que tú no estás esperando esté ahí a tus pies, tú no vas a saber quién es, no la vas a reconocer en medio de la noche. Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ay, 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 esto se puso bueno. Miren, la frase extiende el borde de tu capa sobre tu sierva puede ser traducida también, cúbreme bajo tus alas. Es como que si una joven de hoy en día le dijera a un muchacho que no se anima, pon un anillo de matrimonio en mi dedo. Pídeme que me case contigo, proponme matrimonio. ¿Cuándo me vas a proponer matrimonio, muchacho? Miren, en mi poca experiencia pastoral, hermanos, hay una cosa que yo me he encontrado que es de lo más frustrante para las muchachas. Cuando el chico está indeciso, que si se casa, que no se casa, que... ¡Ay, qué dolor de cabeza! Entonces, ¿qué le recomiendo a mi hermano Diego, por ejemplo? ¿Qué le recomiendo a Joel, por ejemplo? ¿Qué le recomiendo a Jonathan, por ejemplo? Que pienso en ustedes, pienso cuándo se irán a casar estos muchachos. ¿Cuándo será que les voy a ir a predicar la boda? Cuando ustedes encuentren una mujer que sea piadosa, cásense con ella. Miren, siguen el ejemplo de un hermano muy querido mío que se llama Kidani. Ese hombre no anduvo dando mucha vuelta. Se fue a la primera y dijo, de aquí soy
y ya. Así se resuelven esos asuntos, ¿eh? Si yo les contara, yo conocí a Claudia en enero del año 2009 y en abril, a principios de abril, yo le dije, yo me quiero casar contigo de una, sin anestesia. Ruth era una mujer muy valiente y ella estaba tomando un riesgo sabio y calculado. Con esta acción ella estaba quebrando muchos tabús. Una mujer, por ejemplo, pidiéndole a un hombre una propuesta de matrimonio, una moabita pidiéndole a un judío, una persona joven pidiéndole a una persona mayor, una persona pobre pidiéndole a una persona rica. Todos estos tabús se estaban siendo eliminados ahí en ese momento por Ruth. Ahora, veamos, recordemos lo que hablamos de la palabra pariente la semana pasada. Palabra pariente es una palabra cargada de significado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es la palabra Goel. Y Ruth le dice a Booz, tú eres mi pariente. ¿Qué significa? Era un pariente que podía rescatar, liberar, redimir, un varón destacado de la familia que era el guardián del honor familiar. Entonces, dependiendo de la situación, él podía vengar la sangre de un pariente asesinado, comprar tierras de la familia que habían sido vendidas en tiempos difíciles, pagar el precio de redención de parientes que habían sido vendidos como esclavos, y el caso de Booz y Ruth, si era un hombre en condiciones de casarse, podía también casarse con la viuda de uno de sus familiares fallecidos para dejarle descendencia. Todo esto lo vamos a hablar más a detalle, si Dios lo permite, la próxima semana, mis amados hermanos. Ahora veamos rápidamente la tercera fase. Versículos 10 al 18, la respuesta de Booz. Versículo 10, y él dijo, bendita seas tú de Jehová. Miren, por eso les decía hace un momento que lo de descubrir sus pies y sentarse al lado del hombre, son dos personas solteras, se mira feo eso, que esté una muchacha viniendo con un hombre que está durmiendo, se mira muy feo. No, esto no tiene ni una pizca de malicia, mis amados hermanos, ni de pecado sexual. Miren aquí, ¿en qué estaba pensando vos? Vos estaba pensando en Dios y en honrar a Dios en todo momento. Bendita seas tú de Jehová. No había, él no estaba pensando en sexo, él no estaba pensando en lujuriosamente, no. Él estaba pensando en honrar a Dios. Bendita seas tú, ¿de quién? De Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Mejor esto de casarte conmigo que atender a, a la suegra. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. En unos pocos meses, mis amados hermanos, quizás durante el verano, podemos decir, Ruth se ganó la confianza no solo de Booz, sino también de todo Belén. Un buen ejemplo para las señoritas de nuestra iglesia. Versículo 12, y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que vos no le había echado pluma a este tema? Claro que sí. El hombre estaba pensando, el hombre estaba craneándola, decía, yo soy pariente, pero hay otro más cercano que yo. O sea, que tiene el derecho de, como privilegio de redimir. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Esta es una promesa delante de Dios. Descansa pues hasta la mañana. Lo que Booz le estaba diciendo a Ruth era algo muy sencillo. Yo no te he pedido matrimonio, Ruth, porque yo pensaba que tú ibas a buscar a otros muchachos más jóvenes de tu edad. Eso es lo que Booz le está diciendo a Ruth. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse, obviamente antes del amanecer, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era, van a hablar mal, van a entender mal, van a pensar mal. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. ¿Qué creen que está haciendo vos ahí? Está mandándole a la suegra comida, como un Diego, digamos, que quiera conquistar a una chica. Pues no está mal mandando
mandarle flores a la suegra también. O sea, como quedar bien con la suegra está bien también, ¿verdad? Como que te vas ganando la familia por ahí. Un consejo nada más, un consejo. Puedes tomarlo, está bien, no te lo cobro. Jonathan también y pues Joel en su día, ¿verdad? Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? No sé, me imagino a Noemí que no durmió. Así con el instinto femenino, así también la curiosidad femenina, ¿verdad? No durmió Noemí. Ay, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Ahí está, mira, el hombre también muy sabio, quedando bien con la suegra. Entonces, Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Amados, en esta historia de Ruth se mezclan, específicamente en este capítulo 3, perfectamente la providencia de Dios. ¿Qué dijimos la semana pasada que era la providencia? Que Dios dirige todas las cosas según sus propósitos. En esta historia se mezclan perfectamente la providencia de Dios, quien dirige toda la historia humana, y la acción de 2 mujeres que entendieron los propósitos de Dios y actuaron sabiamente, aunque arriesgadamente. La soberanía de Dios y la providencia de Dios no quita nuestra responsabilidad humana, no la elimina. Estas 2 verdades, Dios es soberano, está en control de todo, tú eres responsable y tú tienes que tomar decisiones, incluso a veces tomar riesgos. Estas 2 verdades van de la mano en la Biblia. Un día le preguntaron a Spurgeon, ¿cómo reconcilias la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Y dijo Spurgeon, yo no reconcilio viejos amigos. Ahí están las 2 en la Biblia, de la mano. Si tú no te has arrepentido de tu pecado y no has confiado en Cristo como tu Salvador, Dios soberanamente escoge quién va a ser salvo, pero tú tienes que arrepentirte también de tu pecado. Tú tienes que venir a Cristo, tú tienes que creer en Jesús como tu Salvador, como el que pagó en la cruz por tu maldad, por tus pecados. Que Dios sea soberano no quita nuestra responsabilidad humana. Dice el pastor MacArthur, estos eventos marcan el punto en el cual el vacío humano que había experimentado Noemí comienza a ser llenado por el Señor. Su noche de duda ha dado lugar al amanecer de esperanza, porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Te acuerdas de la historia de los caballos? Tú no sabes qué va a pasar mañana. Hoy estás sufriendo y tú dices mañana, lo que me sucedió ayer fue lo mejor que me pudo haber sucedido en esta vida. Porque Dios está trabajando todas las cosas según sus propósitos. Mira cómo comenzó el libro de Ruth. Hambruna, muerte, viudez, dolor, pobreza, necesidad. Y mira cómo Dios está llevando a cabo toda su historia. Y al final, el verdadero hijo de Dios y la verdadera hija de Dios tendrán felicidad absoluta y total en la presencia de Cristo. Así que, mi amado hermano, es tiempo, este tiempo del COVID-19, del coronavirus, de la pérdida de empleo y de la necesidad económica que quizás se nos viene encima. Este tiempo es un tiempo de confiar en nuestro Dios y de saber que todo lo que Él hace es para bien. Si tú estás sufriendo en enfermedad, todo lo que Dios hace es para bien. Dios nos ha hecho una gran promesa en Romanos 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Pero no es para todos esta promesa, es para los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que han reconocido su pecado. Los que han reconocido su rebeldía contra Dios. Los que han reconocido que no pueden hacer nada para agradar a Dios. Y con las manos vacías vienen y le dicen, Dios, yo sé que soy pecador.
Me arrepiento de todo mi pecado, le doy la espalda a todo mi pecado y recibo el regalo de la salvación que tú me das. Confío que Cristo pagó por todo mi pecado en la cruz. Confío que Jesús en la cruz, Él dio su vida para pagar el castigo que merecía caer sobre mi espalda. Y si tú te arrepientes de tu pecado y confías en Cristo Jesús como tu Salvador, tú estás en paz con Dios y esa promesa es para ti. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que si tú no conoces a Cristo y tú estás aquí viendo este estudio, yo te quiero rogar que tú vengas a Cristo, que tú pidas perdón a Dios por tu pecado, te arrepientas de tu maldad y recibas esta promesa también de que todas las cosas ayudan para bien, aún las más difíciles, porque amas a Dios. ¿Qué les parece si terminamos, mis amados hermanos, con una oración? Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido considerar las verdades de Ruth capítulo 3, Señor. Dios, dice tu palabra en Filipenses que demos gracias en todo, porque esa es tu voluntad. Gracias por el sufrimiento, Padre. Gracias por el dolor. Gracias por la enfermedad. Gracias por los momentos difíciles. Gracias por los momentos de dudas y de temores, Señor, porque estás obrando para nuestro bien y para tu gloria, Dios. Yo te quiero pedir aquí, Señor, por las personas que están en esta llamada y no te conocen, que están en esta videoconferencia y aún no se han arrepentido de su pecado, siguen abrazando su maldad, Señor, porque aman su pecado y te han dado la espalda a ti. Te quiero pedir que tú quiebres sus corazones, Señor. Incluso usa el sufrimiento para quebrar sus corazones, Padre, y hacerlos volver al único dador de la vida. Que ellos clamen a Cristo y ellos puedan conocer lo que es amar a Dios y que todas las cosas obren para bien. Bendícenos con tu paz y tu bendición, Señor. Danos una noche de descanso y que el resto de la semana la vivamos para tu gloria, confiando en que tú estás llevando a cabo tu plan, Señor, en toda la historia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.